El Tribunal Supremo de Inmundicia, esa camarilla oscura de jueces corruptos en donde no queda un hueso sano, comienza a dar señales de caos. Pero ojo con algo. ¿Están yendo realmente por las cabezas o solo están sacrificando a los tontos útiles para salvar el pellejo de los de arriba? Pilas con eso, tontos útiles. Bachiller, es contigo. Mírate en ese espejo. Porque hablaremos del caso de Mirlendres Benítez. Tristemente, esa firma del sadismo del régimen. Y son tantos los responsables de las violaciones de derechos humanos que hoy te quiero preguntar, ¿conoces a los autores de semejante aberración? Porque hoy también te los vamos a presentar. Alejandro Betancur, sí, ha sonado mucho en los últimos días, vuelve a la tragicomedia de la política de nuestro país. Y para mal, como siempre. Las filtraciones o informaciones de ayer nos vienen a gritar que nuevamente las dos corrientes de la Casa Blanca siguen peleando entre ellas. Reciente, un nuevo sismo sacudió Caracas y La Guaira, apenas hace escasas horas, y uno se pregunta, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ten piedad. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy, martes 18 de agosto de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Y comenzamos. Mientras algunos venden esa narrativa de Venezuela renace, y ya saben ustedes quiénes están vendiendo ese eslogan, y de que hay magistrados que se volverán decentes, la realidad es más cruda y, por supuesto, más repugnante. El chavismo está en plena carrera para maquillar actas, para falsificar expedientes, para destruir evidencias de esos crímenes de lesa humanidad, de la corrupción, de la persecución sistemática, y por supuesto que esto no es solo paranoia. Esto es el acto de un aparato de injusticia que durante 27 años se dedicó a torturar, a desaparecer, a robar, a blindar a los verdugos y que ahora, con el reloj en contra, se desespera por borrar las huellas que fueron dejando. Toman el caso de Mirlendres Benítez. Entró caminando embarazada a una cárcel y salió sin su bebé y en silla de ruedas. Tortura documentada, pérdida de embarazo forzada por los golpes, el horror de una detención arbitraria y una condena de 30 años sin pruebas reales. ¿Quién justifica eso? ¿Qué sistema que no use la violencia produce un resultado así? Y sin embargo, el mismo aparato que la destrozó ahora intenta hacer desaparecer los papeles, los documentos, las pruebas que los delatan. Lo mismo sucedió con Ignacio Moreno. Usted debe haber visto el video, ese abogado de Gold Reserve. 3 años preso por defender los derechos de una empresa ante un tribunal. No tuvo acusación formal y resellamos, de hecho, sus declaraciones al salir de la cárcel el día de ayer. A mí me impresionó su calma, sus palabras, su sosiego. Y el punto aquí es que casos como estos no son excepciones, son el método. Hoy siguen mintiendo con el tema de los excarcelados, por ejemplo. Dijeron 131. Solo han salido 81 según las cifras más recientes de Foro Penal. Están faltando 50. Y por favor, que nadie se tome esto como un número frío. Hablamos de 50 seres humanos secuestrados por el poder macabro del Estado y, además, sufriendo sus familiares y amigos quienes viven un calvario. Y a los que sí soltaron, los arrastran entonces a tribunales para imponerles medidas restrictivas. No podrán salir del país. Es bastante probable que no puedan hablar más de la cuenta con la prensa y vaya usted a saber qué más. Inocentes que jamás debieron pisar una cárcel, pero que siguen con sus derechos mutilados. Es el mismo control y la misma represión de siempre, solo que ahora la maquillan de apertura. Mientras tanto, se comienza a hablar de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia limpio. Mientras tanto, distintos sectores del país comienzan a discutir acerca de algunos nombres. Muchos de ellos se lo pensarían más de una vez al intentar entrar en un sistema absolutamente podrido, corrupto, politizado, sodomizado. Y por supuesto que tienen razón de desconfiar. No son pocos días, son 27 años de lucha en contra de una tiranía. Así que no va a estar fácil encontrar ese número de venezolanos honestos, 32, que no tengan, digamos, ganas de pasar factura, vamos a decirlo así. Porque el problema no es solo sacar a los chavistas, que ya es un gran problema. Chavistas que son sinónimo de desgracia. El problema es impedir que este nuevo tribunal nazca cooptado, parcializado, con miedo, con dudas, y lo que es más importante,
con la amenaza de lo que le hicieron a la juez Afiuni sobre sus cabezas, porque ocuparán unas sillas y Delcy, la represora, seguirá estando en Miraflores de momento. La separación de poderes, por supuesto, no es un eslogan para discursos. Es la única garantía de que no se repita el mismo circo de jueces que estuvieron al servicio del poder. Y lo mismo pasa, por supuesto, en el CNE, o pasará. Y si esto se termina haciendo a medias, con nombres de conveniencia o con vetos, no habrá cambiado nada. Solo habremos reciclado la impunidad. Pero aquí viene el golpe más cínico del momento. Porque mientras el sistema de justicia corre a destruir pruebas, el mundo de los negocios, o en el mundo de los negocios, quise decir, aparece entonces Alejandro Betancur, el bolichico, operando con fuerza bajo el régimen interino de Delcy Rodríguez. Y vamos para allá un poquito más adelante, porque el diario El País lo titula sin anestesia. El multimillonario investigado que conecta a Delcy con Trump. Ya conocemos, por supuesto, la tendencia del diario El País, pero es que tampoco es que se equivoque demasiado en esto que está hablando precisamente. Investigado en España, en Suiza, viajes en vuelos privados misteriosos, viaja con su esposa a Caracas, hijos, empresarios. Bueno, usted sabe, hacer negocios que le llaman en la era del chavismo. Este señor que fue bendecido con contratos multimillonarios, con mucha corrupción, con mucha maña, con mucho guiso durante el chavismo, para en aquel momento recuperar el sistema eléctrico y ya usted sabe lo que terminó pasando, un desastre. Ahora resulta que es el puente, el intermediario, el activo útil, porque la administración de Trump lo tolera. Y la pregunta es, ¿por qué la administración lo usa? Bueno, ya se lo voy a dar un poquito más adelante. La explicación, por supuesto, que circula apunta a Mauricio Claver Carón y esa lógica de que, de que tiene contactos y que sirve. Pero el mensaje que queda es demoledor, porque mientras se habla de justicia y de limpieza, se están rehabilitando a uno de los beneficiarios del saqueo del país. El petróleo y los negocios primero. La memoria de las víctimas, eso puede esperar, ¿verdad? Puede ir después, o quizá nunca, según ellos. Señores, no podemos engañarnos. Estos magistrados salientes están hasta aquí de usted sabe qué. Y podrán destruir papeles, expedientes, intentar enterrar la verdad, maquillar lo que quieran maquillar hasta el cansancio, esconder a los magistrados que avalaron, por ejemplo, el fraude del 28 de julio de 2024, aunque esos no hay forma de esconderlos. Y por supuesto, las desapariciones forzadas, la coacción, la corrupción, la extorsión. Pueden incluso estos tipos buscar su exilio dorado. Pero las víctimas que están vivas se lo van a recordar todo el tiempo. Los familiares de las víctimas también lo van a recordar. Los empleados de ese sistema putrefacto que alguna vez callaron, ahora pueden hablar algo. Y la justicia, cuando llegue de verdad, no la de los gestos, sino la que va a investigar, procesar y condenar, no va a preguntar cuántos expedientes se ocultaron, se quemaron, se escondieron, ¿no? Va a preguntar quién firmó, quién ordenó, quién torturó, porque eso también, quién se enriqueció y quién miró para otro lado. Porque lo que vivimos en Venezuela el día de hoy no es un proceso de reconciliación suave. Es un momento en el que el aparato criminal se da cuenta de que el piso se les está moviendo, corre y que corren. Porque cada documento que intenten borrar solo va a confirmar lo que nosotros siempre hemos sabido, que tienen demasiado que esconder, tanto que no pueden hacerlo. Y esta vez el país, usted y yo, no estamos dispuestos a que se salgan con la suya una vez más. Y es que ahora fíjense, el abogado penalista Joel García detalló en un hilo publicado en la cuenta o en su cuenta de la red social X los nombres de los jueces y de los fiscales que participaron precisamente en uno de estos tantos casos en el proceso judicial contra la secuestrada política Mirléndris Benítez, excarcelada, gracias a Dios, el pasado 14 de agosto tras 8 años de detención arbitraria, 8 años que le robaron, aparte de muchas otras tantas cosas. García recordó que Benítez fue condenada a 30 años de prisión por la jueza Genit López, pena que fue además ratificada en apelaciones por la impresentable de Catherine Harrington y que luego fue desestimada en casación por el Tribunal Supremo de Inmundicia. Y a pesar de ser inocente,
Esta chica fue víctima de la máxima pena en un sistema judicial indolente. Esto lo afirmaba su abogado. Según García, la única evidencia que se presentó contra Benítez fue un acta policial del día de su detención, cuando, como usted o muchos de ustedes ya saben, acompañaba a su pareja a realizar una carrerita de taxi, un servicio. Sin pruebas, sin ningún delito cometido, la maquinaria judicial le arrebató años de libertad de manera arbitraria. Y a esto me estaba refiriendo en la reflexión anterior. Una orden de Maduro, o peor aún, unos policías que querían ganarse unos puntos y la metieron en ese paquete. Claro, con la directriz de arriba, por supuesto. El abogado señaló que esta injusticia no habría ocurrido sin operadores dispuestos a ejecutarla. Y eso es importante. Y allí responsabilizó también a los fiscales Farid Karim Mora y a Dinora Bustamante, quienes sostuvieron acusaciones sin sustento, mientras que los jueces convalidaban el atropello, ignorando cualquier tipo de garantía constitucional, hasta la más básica. Y todo ocurrió bajo la gestión del oscuro Tarek William Saab frente al Ministerio Público como fiscal general de la República. García destacó también que Benítez no solo fue privada ilegalmente de su libertad, sino que la indolencia de los tribunales le negó sistemáticamente la atención médica oportuna, lo cual le hizo perder también su salud, porque su excarcelación no va a borrar el daño físico ni tampoco la responsabilidad de quienes operaron en contra de esta chica. Y es que al respecto de esto, el defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Provea, Marino Alvarado, afirmaba que los nombres señalados tienen que rendir cuentas como parte de investigaciones del crimen de lesa humanidad que se cometió no solo con ella, con todos los presos políticos, más de 2.400. Y cerró con un prohibido olvidar. Y hey, esto no va de jueces y de fiscales solamente, va de esbirros, de policías, de las fuerzas de seguridad. Cabe destacar que Farid Mora ahorita está preso. Comienzan a deshacerse de los tontos útiles, luego de que en septiembre de 2025 fuera arrestado en medio de esa purga interna que hubo en el Ministerio Público, junto con otros operadores judiciales, todos cercanos al poeta de la desgracia, para no decir una grosería, Tarek William Saab. Señalados estos por presuntos hechos de extorsión, que usted sabe que de presuntos nada, extorsionaban, en lo que fue calificado como una lucha interna de mafias del poder dentro del propio chavismo. Una de esas riñas entre cabecillas del régimen que tanto hemos visto últimamente y cuyo nombre principal, sí, es el del narco. El ministro este que vende polvo blanco, Diosdado Cabello, metido de lleno en todo eso. Pues bien, Benítez fue excarcelada la tarde del 14 de agosto, tras cumplir 8 años detenida arbitrariamente por el régimen chavista. 8. Luego de haber sido arrestada ese 5 de agosto de 2018, cuando las autoridades, como les decía, la vincularon falsamente con el supuesto atentado con drones, ¿lo recuerda? Salieron todos los militares estos que son valientísimos, corriendo como unas locas. Bueno, con eso la vincularon con el ataque de los drones a Maduro. Durante su custodia inicial, Benítez permaneció desaparecida, incomunicada, 45 días. Maduro no duró ni 10 minutos y ya lo vimos todos con el monito Nike, ¿verdad? Pero lo más grave es que estando embarazada de 4 meses, fue sometida a severas torturas por parte de organismos de seguridad. Me cuesta tanto decir organismos de seguridad, por parte de unos sanguinarios, unos verdugos, que causaron la pérdida involuntaria de su embarazo y que por supuesto dejaron secuelas físicas permanentes que hoy la mantienen postrada en una silla de ruedas. Esos nombres, por supuesto, tienen que estar en el banquillo de los acusados, más temprano que tarde, y tienen que pagar por lo que hicieron, porque insisto, no solo jueces y fiscales, no. Fue el que golpeó, el que pegó, el que hizo cosas que no quiero ni decir aquí. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida de protección. 2 años después, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que su detención era arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Ese mismo año, el exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, había declarado públicamente que la joven de apellido Benítez no tenía nada que ver en ese caso. Esas eran las palabras textuales. En agosto de 2022, tras un proceso judicial sin garantías,
fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión. Un año después, 2023, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió su liberación. Y ese mismo año, al igual que en 2024, Amnistía Internacional emitió acciones urgentes solicitando su liberación y la atención médica inmediata. No pasó. En 2025, 8 instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron ante la violación de sus derechos humanos y en 2026 la vemos salir. Se viene una purga, tiene que venirse. No puede haber perdón sin justicia. Olvídense de eso. Por cierto, durante la madrugada del día de hoy, martes 18 de agosto, un evento sísmico, otro de magnitud estimada en 4.6, volvió a encender la alarma de la zona central de Venezuela. Dios mío. El movimiento telúrico registrado hace muy escasas horas, a las 3 y 7 de la mañana, tuvo su epicentro en el área costera cercana, una vez más, a Catelamar y a Maiquetía. El hecho presentó una pequeña discrepancia habitual entre las mediciones preliminares, porque mientras aplicaciones internacionales de alerta temprana y monitoreo sísmico reportaron una magnitud superior a 4.6 en la escala de Richter, la Fundación Venezolana de Investigaciones, ya no bajo el manto de Diosdado, ubicó esa cifra, ese número, esa medición en 4.0. A pesar de la hora 3 de la mañana, bien de madrugada, el temblor generó mucha alerta en la población, obvio, y motivó que muchos ciudadanos reportaran el suceso a través de sus redes sociales y, por supuesto, a que se viviera o se reviviera una situación de pánico. Esto, además, se suma a las fuertes lluvias de las últimas horas y a nosotros, pues, por supuesto, nos mantiene en situación de constante alerta y monitoreo, así como a los ciudadanos. Así que le pido, por favor, yo sé que no está de más, cuídense mucho de verdad. Gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad. Como siempre les agradezco a quienes nos ayudan vía Superchat, con los Super Thanks, a ti que estás viendo el video en este momento, porque sin ti nada tiene sentido, vamos a estar claros. Así que, si no lo has hecho hasta el momento, puedes dejar tu like, puedes suscribirte en el canal, ¿verdad? Porque de esa manera nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Además es gratis. Nos ayudas a que sigamos haciendo este trabajo y a que nuestra voz, que también es su voz, lo tomo en cuenta a todos ustedes, llegue a más rincones. Continuamos. Ahora quiero compartir con ustedes ese artículo, ese famoso artículo del diario El País, firmado por María Martín. Póngase cómodo y escuche este relato porque a Venezuela no te la pueden contar. Venezuela tienes que vivirla para entenderla. Un avión privado procedente de West Palm Beach aterrizó en Caracas el pasado 27 de junio. De ese avión bajó un multimillonario venezolano investigado por defalcar miles de millones de dólares de la empresa petrolera estatal PDVSA. El hombre viajaba con su esposa, Andreina, y también con un segundo hombre, además de su tripulación, según confirmó el diario El País en los registros de vuelo de aquellos días. Bueno, la llegada de este sujeto pretendía ser discreta, pero no había forma, trascendió, escandalizó, porque el protagonista de esta historia tristemente es demasiado conocido en Venezuela para que pase inadvertido. Fue el primero de al menos 2 viajes, 2 vuelos en un halo de mucho misterio. Alejandro Betancur, famoso en nuestro país, o infame, por ser uno de esos jóvenes burgueses que supieron hacerse millonarios con el chavismo, con nuestro sufrimiento. Hijo de un músico, de una diseñadora de joyas, que supo sortear los señalamientos judiciales de un país, aunque sigue investigado en España y en Suiza por blanqueo y por fraude fiscal. El contratista pródigo volvía a ocupar los titulares. Tenemos varios días reseñando esto porque retornaba 3 días después de los terremotos en los que ya habían muerto más de 6.000 personas. ¡Qué timing! Piense usted por qué escogió ese timing, ese tiempo. Terremoto. Algo que tenía en jaque la recuperación del país. Hasta ese momento y desde hace casi 8 meses, para ver a Betancur, cuenta el artículo, habría que visitarlo en alguna de sus 2 mansiones en Inglaterra porque no podía salir de Reino Unido. No tenía una tobillera electrónica como el pobre de Perkin Rocha, que no ha hecho nada, pero era, hasta hace muy poco, un rico que estaba enjaulado y que se paseaba entre sus mansiones de Chelsea y de Oxfordshire en helicóptero.
de una a otra en helicóptero, como un aristócrata. A pesar de las múltiples investigaciones sobre él, Alejandro Betancourt se ha convertido, de alguna manera, en uno de los empresarios, muchas comillas cada vez que diga empresario, con mayor control sobre la producción petrolera privada de Venezuela. Yosenis te decía que no tenía nada que ver que Harry Sergeant le haya vendido a él sus participaciones, ¿no? Pero bueno, ahora es precisamente él quien viene y va en esos aviones privados, acompañado, como les decía, de su familia, de socios, de inversores, hombres y mujeres de negocios, de la banca y también de la minería. El chavismo en vena. Betancourt, señores, hizo mucho dinero en Venezuela, hasta que a partir del año 2010 su rastro comenzó a difuminarse y reapareció en España, en donde se casa y en donde adquiere carísimas propiedades y algunas empresas. Allí, tras desembolsar 50 millones de euros, se puso detrás de la marca de lentes Hawkers, un fenómeno de ventas online, dice el artículo, y construyó así un imperio de inversiones que van desde el petróleo hasta conocidas startups, empresas que están comenzando, empresas españolas. Ahora, 6 meses después de la caída de Maduro, este empresario vuelve a Venezuela a asesorar a la dictadura, a la heredera de la dictadura, en este caso, a Delcy Rodríguez, en esa reactivación del negocio petrolero, justamente en el mismo sector que infló su fortuna y por el que hoy responde ante las investigaciones que tiene abiertas en Suiza y en España. Nadie hasta ahora ha confirmado exactamente cuál es el rol de este señor si lo tiene, pero hay varias fuentes cercanas al poder de Caracas que aseguran que su asesoría se extiende al sector minero también y a la reestructuración de la deuda que está llevándose a cabo en nuestro país. Como Samuros a la carroña. Pero, ¿por qué Delcy Rodríguez, que se ha venido vendiendo como la depuradora de los desmanes del madurismo, confía en este señor para esta misión? ¿Será que alguien más lo mandó? ¿Será que está impuesto? Yo creo que sí. Porque Mauricio Claver Carón, que hasta hace pocos días era el emisario informal para Venezuela del secretario de Estado Marco Rubio, dejó algunas claves acerca de esto antes de irse, o antes de que lo fueran. Claver Carón, que ejerció durante meses un poder desmesurado, como dicen algunos medios, en las sombras, reconoció a la agencia Reuters que él y otros funcionarios estadounidenses utilizaron a Betancourt como intermediario. ¡Qué poca decencia! Betancourt, según decía, entendía el negocio petrolero en ambos países, vaya que lo entendía, y podía tender puentes entre la administración de Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez. Pero las palabras del que fue enviado especial de los Estados Unidos para América Latina muestran cómo los procesos pendientes con la justicia internacional y además las graves sospechas de corrupción que pesan en contra de Alejandro Betancourt y contra otros tantos, decenas, puede que hasta cientos de venezolanos corruptos, no son relevantes al día de hoy para Washington, porque para Estados Unidos es una pieza y la usan. Eso decía Claver Carón, no lo digo yo. Betancourt se ha sabido vender y los americanos son compradores, explicaba otra fuente diplomática que reconoce su sorpresa al enterarse del retorno de este empresario al entorno de Venezuela y sobre todo a la conexión, al enchufe mayor, directo a Delcy. Betancourt se marchó una semana después de aquel 27 de junio y luego volvió a Venezuela el pasado 22 de julio, según otro plan de vuelo al que tuvo acceso el medio del país. Supuestamente lo hizo, fíjense ustedes qué curioso esto, en una aeronave privada que salió de Florida con destino a Maiquetía. Pero ya va a haber menuda curiosidad. Porque según el documento al que tuvo acceso el medio, lo acompañaban su mujer, su hermana, sus 2 hijos y unos cuantos emprendedores españoles, amigos de lo ajeno puede ser, o inversionistas, ya usted sabe los títulos, ¿no? Inversionistas en distintos negocios, en esos negocios por los que ha apostado Betancourt. El vuelo charter, que aparece en el registro de salida de Estados Unidos, a las 14:42 aterrizó en Venezuela a las 17:30. Esto, según el portal rastreador de vuelos FlightAware. Pero hay algo misterioso en todo este viaje. Porque, aunque el documento sitúa la aeronave en Venezuela, 2 de los pasajeros niegan haber estado en Venezuela y aseguran que en esos días, el viaje que hicieron con Betancourt
fue de Nueva York a Miami. Esto, por supuesto, tras asistir a la final del Mundial de Fútbol. Además, la información de ese mismo vuelo se envió 2 veces con datos diferentes y en el segundo documento, mismo trayecto, mismo día, mismo avión, misma tripulación, los datos son distintos porque no hay rastro ni de Betancourt ni tampoco de sus invitados. ¡Qué sorpresa! En lugar de Betancourt aparece solamente Laura Hieremes, financiera finlandesa, y su esposo, un estadounidense, Jacob Hirschman, cofundador del banco digital Erebor, que presta servicios a empresas de tecnología, de cripto y también de defensa. Qué cosa más rara, ¿verdad? Hirschman ha viajado varias veces, por cierto, este año a Caracas. No es que el tipo no conoce Caracas, no, ha estado allí para conectar el país con el sistema financiero de los Estados Unidos. Pero ninguno de los dos, cuando le fueron presentadas las preguntas, respondió a los mensajes de la publicación o del medio del país. El baile de nombres y de documentos, la sustitución completa de un pasaje por otro, es, según una fuente conocedora de este caso, un intento deliberado de disfrazar la llegada de Betancourt a Venezuela. Intentaron encubrirla con otros nombres, con otros rostros. Y el país envió varios mensajes al empresario, pero tampoco obtuvo respuesta. Y es que además 2 de sus allegados se negaron a hacer de intermediarios. Independientemente si este señor llegó a Venezuela o no, en ese vuelo del 22 de julio, hay otro documento que revela que volvió a salir de Venezuela el 30 del mismo mes con destino a un aeropuerto privado de Miami. Esta vez, en la aeronave lo acompañaban 3 sujetos. Entre ellos estaba Sean P. y Henry Heaney, cofundadores de Heaney Capital, una firma de inversión privada que está centrada en minería y recursos naturales, el segundo negocio más codiciado de Venezuela. Es que, señores, estos tipos van por todo, mire, directo a la yugular de los recursos del país. En mayo de 2026, Heaney Capital firmó acuerdos de compra anticipada de producción para proyectos mineros y de oro en nuestro país. Esto dentro de una iniciativa que fue respaldada por la Casa Blanca para que se reactivara ese sector. Ellos fueron consultados también por el diario El País, pero, ya usted sabe, se negaron a responder las consultas. Mientras tanto, Betancourt sigue ganando terreno en el sector petrolero. Como ya les comentaba en distintos programas, recordemos, Harry Sergen, ese intermediario entre Washington y Caracas, y muy apegado al ala maligna de la administración de Washington, a la que quiere dejar a Delcy allí, vendió su participación por $300 millones en Navip, esa segunda mayor petrolera privada del país, y esto tras la presión del Departamento del Tesoro para que se retirara el negocio. Ahora que uno piensa, uno dice, qué conveniente. Capaz lo empujaron a vendérsela precisamente a Alejandro Betancourt. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El comprador de todo esto, según Bloomberg, fue una parte muy cercana a Betancourt. Fue Betancourt, que ya era el accionista mayoritario de la compañía. Y es que a sus 46 años, Betancourt conoce muy bien el mundo de los negocios, sobre todo ese sector petrolero y también el sector eléctrico en el cual estafó. 2 de los más estratégicos que tiene Venezuela en este momento y de los que más se han utilizado para enriquecer a unos pocos sinvergüenzas durante casi 3 décadas de chavismo. Entró en el primero antes de cumplir sus 30 años y su empresa recién fundada en aquel momento, Derwick y Asociados, usted la recuerda, sin experiencia, se llevó 11 contratos al menos, sin licitación ninguno, por $5.000 millones para construir plantas termoeléctricas en plena emergencia decretada por el responsable, por decirle lo menos, de Hugo Chávez. Por supuesto, todas con sobreprecio. La norma, la marca de la casa, el sobreprecio de contratos, que según Transparencia Venezuela rondó los $2.900 millones. Y varias de esas plantas, algunas no funcionaron y otras nunca se entregaron. Ahora tenemos a Venezuela a oscuras, sin electricidad por muchas horas diarias. Pero de allí, de ese contratillo, de ese momento oscuro, y qué buena palabra, ¿no? Qué buen término, qué apropiado para esto que estamos hablando, nació eso de bolichico, término que terminó siendo acuñado para estos jóvenes empresarios, ninguno con experiencia propia,
que se enriquecieron gracias a contratos públicos millonarios durante la revolución bolivariana de Chávez, de Maduro y ahora también de Delcy. También lo hacen ahora. Y es que del sector eléctrico, este señor saltó al sector petrolero, donde al día de hoy, bueno, ya vemos, sigue estando. Y es allí donde pesa la causa que está activa en contra de él, la que la Audiencia Nacional de España reabrió en junio tras haberla archivado meses antes. ¿Por qué? Por blanqueo de capitales y por delito fiscal. Se le acusa junto con sus socios de haber sobornado a 3 funcionarios de PDVSA con 42 millones de dólares. Fíjense ustedes esto, ¿no? Agarra aquí 42, no te preocupes, que yo voy a defraudar 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó, mire, regadito en empresas, inversiones e inmuebles de altísimo valor en España. En hawkers, a lo mejor, ¿verdad? Ponte los lentes para que no te reconozcan. Y es que esa causa deriva de otra más antigua, la causa suiza, que fue abierta por blanqueo de capitales y que a su vez proviene de otra investigación de Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya han sido condenados, pero hey, al día de hoy eso no importa. Que vivan los negocios. Suiza le impuso una orden de extradición a este señor desde Reino Unido y la retención además de su pasaporte italiano y de su pasaporte venezolano, hasta que en mayo de este año, hace poco, el cantón de Zúrich le levantó las restricciones. Una fuente diplomática desliza que detrás de esta decisión está el influjo de Estados Unidos. Otra cercana a actores políticos en Washington también lo confirma. Y en Venezuela, señores, donde la propia Delcy Rodríguez ha denunciado la corrupción del sistema judicial, hay casos abiertos contra Alejandro Betancur que nunca llegaron a convertirse en una imputación formal. Pero contra la pobre Mirlendris sí, ¿no? Bueno. Y por si fuera poco, Bloomberg publica otra cosita, otro detallito. Súmeselo a todo lo que le acabo de decir, que ya es bastante. Porque paralelamente reseña que Alejandro Betancur organizó una cenita muy selecta para una delegación, esa delegación, la del Congreso de los Estados Unidos, que recientemente visitó a Venezuela. Según Bloomberg, Betancur incrementó sus viajes de Londres a Caracas y mantiene reuniones constantes con altos funcionarios, incluidos obviamente Delcy Rodríguez y, oh, pequeña sorpresa, ¿verdad? Félix Plasencia. El de, deje de pensar eso, no sea estúpida, eso mismo. Porque Bloomberg señala además que el empresario está colaborando con la administración Trump para identificar oportunidades energéticas y para hacer lobby, para facilitar conexiones con empresas de los Estados Unidos que están interesadas en Venezuela. Ya usted sabe, menudo interés. ¿Qué podría salir mal, verdad, en esta nueva etapa del país? Bueno, la mesa, y no de negociación, está servida para que se caigan todas las caretas. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para que eso suceda. Señores, nos vemos esta noche en el canal de La República. Pasamos lista. Así está el país.